Bueno, Alexandra, en esta oportunidad vamos a estar haciendo una entrevista. Mi nombre es Araceli Zárate y voy a empezar con las preguntas. Respecto a cómo desempeñas en la empresa, ¿qué tan abierta te consideras a nuevas ideas y enfoques en tu rubro de trabajo? ¿Nos podrías compartir un ejemplo reciente? A ver, en general creo que consideraría que sí bastante abierta, considerando uno que el equipo que tenemos ahorita en desarrollo es nuevo, entre comillas. Antes la empresa, lo que es desarrollo, ni siquiera había como que un área como tal, todos estaban como que dispersos, se han formado recién. Entonces es un área que consideraría está evolucionando cada día y con el paso del tiempo, ¿no? Entonces siempre hay cosas nuevas, hay cosas que mejorar, entonces constantemente estamos buscando y probando incluso opciones de cómo mejorar, ¿no? Por ejemplo, ahora una idea nueva. Nosotros trabajamos con bastante documentación, incluso hay documentación muy antigua, consideran que la empresa ya tiene casi 20 años en el rubro. Entonces, a veces, por ejemplo, yo que soy, entre comillas, no nueva, ¿no? A comparación de gente que tiene más de 10 años en la empresa, a veces hablaban de proyectos y incluso algunos otros chicos de los que no habíamos participado y no teníamos muchas ideas, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacer para tener englobar? Y no siempre estar preguntándole a nuestro gerente, ¿no? Porque también a veces está en reuniones, no puede respondernos rápido, tenemos que ir con el cliente, entonces dijimos, ok, ¿por qué no hacemos una base de conocimientos donde como que podamos almacenar y tener esa información al alcance del equipo, incluso el equipo de soporte, porque hay atenciones que son compartidas? Entonces dijimos, hay que hacer eso. Entonces primero se planteó una idea, se hizo en Notion, vimos que no se acoplaba y que habían otras herramientas mejores para poder integrarlo a nuestro día a día. Le hemos pasado ahora a Confluence, que está asociado al Jira, que bueno, Jira es lo que usamos siempre. Entonces, bueno, yo he estado a cargo de eso. Entonces son ideas que se van proponiendo, las ejecuto, las presento al equipo, me dan el feedback. En el caso de Notion, como que se hizo todo, pero nos dijeron, No me convence, entonces, ok, vamos, plantearon esa otra solución, hablamos con los gerentes y ahora estamos trabajando en eso. Y así tal vez seguro mientras vayan dándome feedback, se vaya trabajando, ¿no? Entonces sí, siempre trato de hacerle énfasis al equipo, por más que tenga un cargo de jefa o algo, soy muy abierta a que me puedan dar feedback porque al final bajo eso trabajamos y mejoramos como equipo, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cómo manejas la organización de tus tareas diarias y las prioridades que tienes con tu equipo? Mm, ¿Cómo te desenvuelves en esto? mm, Sí, sobre eso trabajamos, tengo dos grandes rubros, digamos, que es desarrollo y vemos soporte. Sobre eso, cada día tenemos un daily meeting empezando, entonces a veces vemos atenciones que ya tenemos y vemos las cosas nuevas. Según el grado de importancia, por ejemplo, en soporte manejamos lo que es SLA, que es tiempo, Service Level Agreement, no me acuerdo ahorita cómo es en español, pero digamos que es un tiempo de respuesta que tú tienes que darle a tu usuario, ¿no? Entonces, a veces tenemos un consultor que está en varias cosas, hay que priorizar cuál es esto, ¿no? A veces es un desarrollo que, ok, tiene que avanzarlo, pero la fecha de entrega al cliente es de acá a 2 semanas, mientras que tenemos otra de soporte que es en 2 horas se va a vencer ese SLA. Entonces, ahí es donde vamos haciendo la prioridad. Igual yo durante el día, tengo mi propio cronograma igual de actividades, como que me organizo, ¿no? Voy tratando de ver atenciones, siempre como que tratando de balancear soporte y tratando de balancear los desarrollos y los cronogramas que ya tengo, ¿no? Según eso me organizo, voy viendo el orden de prioridad. O si, por ejemplo, alguien se libera antes, ok, esto lo puedo repartir y vamos avanzando, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿a ti te gusta más trabajar en equipo que de manera más independiente? Sí, me disfruto trabajar en equipo. Creo que cuando a veces uno se hace las cosas solo, no tienes ese, por ejemplo, enfoque de otras personas, ¿no? A veces tú puedes creer que lo que tú estás haciendo está bien y luego presentas al equipo y ves otra solución que ellos te pueden dar, ¿no? Te dicen, oye, puedes mejorar en esto, podemos hacer esto se puede hacer mucho mejor. O incluso te pueden aliviar la carga, ¿no? Es como que a veces uno se siente un poco abrumado de tantas cosas y el equipo te dice, oye, yo te apoyo. Entonces, sí disfruto mucho trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo describirías tu estilo de comunicación con tu equipo y con los clientes? Ah, con los clientes, la verdad, de mi lado a veces no hay mucha comunicación. El área de desarrollo tiene un intermediario la gran mayoría de veces, que es el área de consultoría. Ellos son los que tienen casi siempre relación con el cliente. Las veces que sí he tenido para subir, considero que más que nada es un trato un poco más cordial, porque obviamente es un cliente, ¿no? No puede ser una persona un poco tan coloquial, porque hay formas a tratar, ¿no? Y a veces el cliente hay que también incluso ser comprensivo porque a veces tu usuario final es una persona que no conoce tecnología. Entonces, que tú a veces le estás hablando con muchos términos,
lo puedes marear. Entonces hay que saber cómo llevar al usuario por ese lado. Y con mi equipo sí trato de tener un trato más cordial, más amigable, ¿no? Porque somos un equipo, nos conocemos de tiempo, la gran mayoría del equipo somos jóvenes, entonces sí es otro trato, pero también dentro de todo, cuando hay situaciones donde se pone un poco más complicado o hay alguien que está en falta, sí, como que hay que tratar de poner el orden, pero tampoco un lado donde nos gritamos o nos ponemos en ese lado, ¿no? Así que diría que con mi equipo la comunicación es mucho más fluida, con el cliente diría que es un poco más cordial, pero por lo mismo que es un cliente, ¿no? Y trato de que sea un poco más sencillo, de que me puedan entender la gran mayoría de veces. Justo como mencionabas algunas diferencias, ¿cómo manejas estas diferencias si es que suelen ocurrir entre tu equipo? Me gusta mucho ir a la comunicación primero, porque siempre hay como que pues eso es un asunto y alguien dice una cosa, otro dice otra cosa. Trato de evitar esa situación donde nos vayamos al conflicto y diga, pero tú me dijiste o yo te dije. Entonces, primero trato de comunicar, hablar con las dos partes y tratar de llevar una solución. O sea, porque a veces al principio, no sé, un desarrollo no está funcionando. Entonces, en vez de en ese momento ponernos a pelear de quién es la culpa, lo que tenemos que ver es cómo solucionarlo y que el cliente pueda utilizarlo, ¿no? O sea, no puede tener un servicio caído. Entonces, en ese momento tratamos de ver la solución, no nos enfocamos en, oye, tú tienes la culpa, tú estás mal, no sé, te voy a poner una sanción, algo así. Entonces tratamos de ir por la solución y luego ya conversamos con el equipo al interno, ya más calmado, y es como que a ver qué pasó y qué podemos hacer, más que como digo, de culpa, para que no se repita de nuevo y mejoremos, ¿no? Algo así, es como yo al menos lo trato de enfocar. Este manejo y las decisiones que tomas con con tu equipo, ¿lo consideras bastante empático? ¿Tú lo Yo diría que consideras? sí, porque, por ejemplo, trato a veces ponerme en la situación de un practicante que recién ingresado. Ha pasado situaciones en que un practicante se ha equivocado y ha instalado, por ejemplo, algo en vez de hacerlo en el ambiente test, por ponerlo en el ambiente test donde se hacen pruebas, lo instala en producción, que es el ambiente final, y las cosas no funcionaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, sí, cometió un error, pero es nuevo, está aprendiendo, nadie le ha explicado eso antes, entonces tampoco puedo ir y decirle al practicante, oye, es tu culpa. Tal vez a diferencia de alguien que, no sé, es un senior, es un principal, que ya son como que los cargos más altos, obviamente el manejo es distinto, entonces hay que tratar de ponerse en esos zapatos, ¿no? O alguien, no sé, ese día no estuvo, no contestaba, por ponerte una situación, y uno como que puede decir, oye, ¿qué pasó? Es un irresponsable, mil cosas, pero no, estaba enfermo, tuvo una situación familiar muy complicada, entonces sí hay que tratar de ser empáticos. El equipo sabe que soy empático cuando ha tenido esas situaciones, ha preferido pues, a veces llamarme a mí, decirme, oye, él estoy en esa situación y he tratado de ponerme sus zapatos, es como que, ok, trato de darle la mejor facilidad dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, Ok, gracias. A veces hay situaciones de estrés o depresión. ¿Cómo es que cómo tú afrontas estas situaciones? la verdad diría que trabajo bastante bien en estrés, pero sí a veces el equipo está en esas situaciones, entonces trato de, digamos, organizar todo de una manera en que ellos no sientan la carga. A veces sí han venido y me han dicho, tengo, no sé, 8 desarrollos encima, más los soportes que están saliendo, todo se me junta, todo quieren para ahora. Entonces vemos, ok, hay que ver el orden de priorización. Cuando te están pidiendo algo que simplemente porque no sé, el otro gestor lo quiere ya, pero en realidad la fecha no es para ahora. Entonces, ok, esto lo hacemos después, esto no, o si no, déjame yo converso, ¿no? Porque a veces como que los técnicos a veces no quieren ir con los gerentes, ¿no? Entonces, trato de hacer esa conversación y de aliviarlos. Como siempre les digo, un poco mi rol es tratar de aliviarlos a ustedes, ¿no? Entonces, trato por ese lado de que el equipo trabaje tranquilo, porque también a veces bajo estrés las cosas no salen bien, no están enfocados, entonces pueden ser situaciones peores al final. ¿Nos podrías compartir un momento en el que esa capacidad para mantener la calma marcó la diferencia? ¿Alguna situación en específico? Hace unos meses mi gerente se fue, yo quedé a cargo del área y tuvimos con uno de nuestros clientes más importantes una caída de un desarrollo que ya venía presentando fallas. Se cayó, no había forma de solucionarlo, teníamos que hacerlo en 2 horas, no se solucionaba, el técnico era relativamente nuevo, recién había sido una transferencia de desarrollo. El chico estaba bastante nervioso, obviamente estaba en mucho estrés, todo el mundo le pedía cosas, gerencia general incluso se involucró. Entonces, él estaba en una situación de crisis y me decía, Alexandra, no sé qué hacer. Entonces dije, ok, vamos a ordenarnos qué pasó. Habían cosas incluso en las que yo no tenía todo mapeado porque con mi jefe antes teníamos esta metodología de que él veía ciertos desarrollos y yo veía otros. Entonces a veces ya no tenía todo el panorama de todo, ¿no? Entonces tratamos de hablar y de poner un plan, ¿no? Ok, ya no se va a poder arreglar en el tiempo que nos están diciendo. Tú no lo sabes, nadie lo sabe. ¿Y qué podemos hacer? O sea, hay que presentarnos una solución. No nos sirve de nada estresarnos y quedarnos estancados y al final no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, ¿no? Me quedé con el equipo, estuvimos hasta tarde incluso,
planificando, presentamos esa gerencia, se la presentamos al cliente, el cliente entendió, o sea, se dio cuenta. Y ya a raíz de eso no llegó una queja, porque ustedes saben, a nivel de gerencia luego se presentan quejas y otros no conformidades, otras cosas, ¿no? Pero ya con eso, y incluso a veces el cliente puede dejar de ser tu cliente por eso. Entonces, ya a partir de eso, pudimos solucionar el incidente, no en ese plazo, pero a raíz de ese plan de acción que se pudo plantear, ¿no? Ya. ¿Cuáles considerarías tú que son los tres valores más importantes que guían tu trabajo? Valores. Diría que el respeto, porque es bueno, si en un equipo no hay respeto, no nos podemos trabajar bien. Integridad es un valor que ya está en la empresa bastante. Otro valor, un tercero. Creo que la responsabilidad también, porque el equipo puede ser muy respetuoso, puede tener muchas ganas y todo, pero si alguien no es responsable y no va a llegar con sus plazos y se acostumbra a no tener eso y no se alinea a nosotros, por más que no trate de ser empático de otras cosas, no vamos a poder llegar y trabajar bien. ¿Crees que tus valores personales tienen un impacto directo en la cultura de tu equipo? Sí, considero que los valores en general de toda persona, más allá del equipo, en tu vida profesional, ¿no? Van a impactar de una u otra manera. ¿Consideras que estos valores personales están alineados con los valores que comparte tu empresa, Neora? Sí, sí considero, tenemos bastantes sesiones con talento humano donde reforzamos esos valores de la empresa, son 5, y sí, siento que están bastante alineados, tanto los míos, los del equipo, y creo que por eso es que estamos alcanzando las metas que tenemos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿tú también crees o consideras que tu equipo comparte estos valores de la empresa? Sí, sí. Y, y también crees que esto influye en cómo se manejan laboralmente ustedes como equipo. Sí, yo creo que si alguien del equipo no estuviera aliviado, es como que no estaríamos funcionando todos a la par, no llegaríamos a los objetivos a la par y de alguna u otra manera eso se vería impactado en los resultados que entregaríamos, ¿no? Creo que sí, no sería un resultado óptimo. Qué genial. Ya, Alexandra, en este caso estaré pasando, estaré dejando con Kevin para que continúe con la entrevista. Muchas gracias. Ok, Hola Alexandra, ¿qué tal? vale, Continuamos. Kevin. ¿Cuáles consideras que son las tres principales habilidades eh, para tu rol como jefe o gerente de tu equipo? Y, Habilidades. y A ver, sí, creo que uno clave es la organización. Como digo, hay varias cosas en el día a día que salen. Creo que si no puedes mantener el orden, uno, se te van las cosas, dos, no puedes ayudar a tu equipo. Creo que uno es la organización. El orden también está en parte de eso. Y creo que también algo que me ayuda es un poco lado de habilidades blandas. Tienes que comunicarte con tu equipo, tienes que comunicarte con clientes, tienes que comunicarte con gerentes, gerencia general. Entonces siento que si tus habilidades blandas también no están muy bien desarrolladas, no te van a entender, no vas a poder dejarte explicar en muchas situaciones, ¿no? Y no claro. se va a poder organizar nada. ¿Puedes compartirnos un ejemplo donde aplicaste alguna de ellas? Sí, como constantemente, nosotros tenemos métricas, objetivos de área. Yo me encargo de organizarlas, pero también a veces mi jefe, yo las organizo, las pongo en el Excel, en el cuadro, pero tengo que también explicárselas a mi jefe porque si no, él como luego las puede transmitir, ¿no? Entonces sí, ya yo podría hacer el cálculo perfecto y todo, pero si luego no supiera explicarle este resultado a mi gerente y a otros gerentes que también lo han visto, entonces no entenderían qué es lo que estamos haciendo y qué es ese número, ¿no? Por ejemplo. No. Ah, ¿Qué áreas personales o profesionales consideras que podrías mejorar para desempeñarte aún mejor en tu posición? Habilidades. ¿Qué ¿Habilidades? áreas ¿Comentas? personales o Ah, áreas. profesionales? Con áreas se refieren a, Algo general relacionado a lo que anteriormente te pregunté sobre las habilidades. a ver, algo que podría mejorar. Creo que sí he pensado, tal vez que podría mejorar. Si bien considero que tengo habilidades blandas y todo eso, creo que es algo que igual siempre se puede mejorar incluso más, ¿no? Porque ya, como decía, yo lo manejo bien con mi equipo, lo manejo con gerentes y con a veces clientes ya recurrentes, pero no es algo que haga, cuando yo hablo de desarrollo, no es algo que se hace siempre.
pero tal vez de acá a un futuro se haga mucho más. Entonces sí creo que tendría que estar más acostumbrada a hablar con otros clientes, incluso de distintas áreas, ¿no? A veces algunos sí son de tecnología, pero otros son del área un poco más contable y de otras. Entonces creo que tendría que tener un poco más rápida en esas situaciones. Ya, bueno, para terminar con eh, si tuvieras acceso a algún programa o recurso para fortalecer tus habilidades, ¿cuál elegirías y por qué? Con recursos puede ser cursos, algo así. Sí, Sí, justo ahora he estado investigando bastante en metodologías ágiles, por ejemplo, que es algo en lo que me quiero especializar más. Siento que a veces en el equipo vamos por lo que es un poco más lineal, ¿no? Como que te elaboro un cronograma, un proyecto y hay fechas, ¿no? Y yo te digo a veces qué hacer. Pero a veces siento que nosotros del lado de la gerencia no somos los que desarrollamos, entonces a veces de cierta manera decimos, oye, esto es prioridad y es, trata de escuchar siempre al equipo, pero es algo más lineal, como digo, mientras que una metodología ágil el equipo se puede hacer un poco más autogestionado, por así decirlo, ¿no? Y incluso pueden ser más rápido, puedes detectar algunas cosas más a tiempo. Entonces sí estoy investigando distintos, ¿no? He visto Scrum, he visto Kanban, hay otro más ahorita que no recuerdo, entonces ahorita estoy yendo como que por lo que es Scrum, pero quiero ir ahondando en varias de esas, como que depende del equipo que tenga, ahorita estoy en ahora, tal vez lo está en otro sitio, pero hay metodologías que se van a ir adaptando mejor a cada equipo que tengas, va a hacer que la organización sea mejor y sea más fluido todo. entiendo. Bueno, ahora vamos a ir con un par de preguntas sobre inteligencia emocional. Eh, ¿Qué estrategias utilizas para mejorar situaciones de estrés o conflictos? Como había mencionado, mi estrategia principal es abordar la comunicación, pero también en un tono calmado, digamos, trato de que se mantenga todo en calma. He estado en algunas reuniones donde, sí, claro, si bien estamos conversando, se suben un poco los ánimos, si podríamos decir, o como que alguien empieza a gritar o se empiezan a hacer esto. Entonces, mi estrategia es como que empezar todo calmado, donde que nadie sienta que estamos yendo en un tono de culpar a alguien, ¿no? Sino de, como decía, buscar la solución. Entonces, trato siempre de ir en ese tono de calma, ¿no? Que no se vea tampoco, así es un problema a veces un poco grave, tampoco hacerlo más alertar y como que todo el mundo se ponga más tenso, ¿no? Claro. Y en cuanto a las emociones de tus compañeros, ¿intentas fomentar un ambiente laboral positivo? Trato en la medida de lo posible de hacer eso. O sea, a veces, siempre en todo estado de ánimo, porque a veces también, más allá del trabajo, hay situaciones a veces personales de cada uno, incluso no necesariamente alguien tiene que estar triste, pero puede estar en duda, puede estar preocupado, puede tener otra cosa. Como digo, tengo la suerte de que la gran mayoría del equipo sea joven, o incluso las personas que no son jóvenes, de una u otra manera han tenido la confianza conmigo de poder comentarme la situación en la que están. Entonces he tratado de con eso buscar la mejor manera que se sientan aliviados y que pueden contar y que si saben que pasa algo, el equipo igual de cierta manera voy a poder respaldarlos y que no están solos, ¿no? Entonces eso es por un lado para que se mantenga de todo, como digo, positivo, ¿no? Nadie sienta que los ánimos influyen mucho también en cómo uno trabaja. Bien. Por último, si pudieras trabajar en un aspecto de tu inteligencia emocional, ¿cuál sería y cómo crees que esto impactaría en tu desempeño? Si bien, como digo, trato de que el equipo esté calmado y que no se note, yo a veces sí me pongo muy nerviosa y me abrumo a veces de buenas a primeras. Trato de no mostrarlo en el equipo, pero yo sí a veces como que internamente me abrumo. Creo que a veces si no tuviera esto de como que yo misma hacerlo, a veces podría ver las cosas un poco más claro y más rápido. Sí, yo voy a encontrar la situación, sí voy a encontrar la calma, pero tal vez podría manejarlo de una forma más rápida si supiera manejarlo mejor. Está bien, gracias. Continúa mi compañera Michelle. En este caso, ahora te voy a hacer preguntas acerca de los componentes individuales. La primera pregunta, Alexandra, ¿qué tal? Es, ¿qué aspectos de la satisfacción laboral de su jefe son más evidentes en tu comportamiento diario y cómo influyen en el ambiente del trabajo? Satisfacción de mi jefe hacia el equipo o algo así. Ujú. Ah, más que nada eso lo vamos viendo, no sé si día a día, pero conforme se van avanzando los desarrollos y también se va reflejando, más que nada en el daily meeting, como digo, nosotros tenemos esta reunión de 15 minutos, 20 aprox, empezando el día y ahí es donde revisamos cómo va. Diría que en eso y los checkpoints. Los checkpoints son como sesiones de seguimiento de los desarrollos que son un poquito más largos, ¿no?
para ir viendo y que se cumplan las fechas y que estemos guiando en lo planificado. Entonces, a veces, por ejemplo, si el proyecto está yendo bien, no han habido ninguna queja, estamos avanzando según lo planificado, como que obviamente se nota cuando está contento, ¿no? Pero cuando algún desarrollo, algo, no solamente incluso desarrollos que están saliendo mal, pero a veces como que decimos como que, oye, por ejemplo, no te olvides de versionar el código, por así decirlo. Y no lo hacen y luego como que estamos revisando en plena sesión y vemos que no lo hacen, entonces como que ahí obviamente se ve como el malestar, se podría decir Claro. no siempre tiene que ser porque algo no salió bien, pero a veces das una opción, algo como que, pues, simple, entre comillas, que se podría hacer y no lo hacen. Digamos que ahí es donde, esas dos sesiones es donde diría que se ve un poco más, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, y en el caso de ¿cómo se manifiesta el nivel de estrés en su jefe durante situaciones críticas y qué estrategias de afrontamiento ha observado que utiliza? Y en situaciones críticas, más que nada se ve como en esas sesiones, o sea, siempre de una u otra manera cuando alguien no está saliendo, lo primero que le atina a hacer es hacer una sesión, como te digo, tratar de entender y, y ver qué está pasando y según eso va. Ahora, él diría que sí tiene un poco un temperamento a veces donde se le va, ¿no? O sea, por un lado, si yo trato de mantener la calma, él sí se puede como que agitar un poco más, no sé cómo explicarlo bien, pero creo que se me entiende, ¿no? Como que Ujú. Sí, sí. Entonces, y sí, incluso a veces, él diría que también es una persona que es muy protectora del equipo a veces, entonces como que cuando alguien se pone en situaciones a veces donde se quieren inculpar, sí, a veces de ponerse muy defensivo con el equipo, que por un lado es bueno porque, o sea, nos respalda siempre como gerente, que creo que es algo fundamental, pero también a veces genera esta situación de conformidad y de conflicto, ¿no? Pero sí he visto que en estos últimos meses, incluso lo hemos conversado, porque yo estaba en unas sesiones donde sí en el momento los ánimos se pusieron un poco fuertes, sí lo hemos conversado y sí he visto que ahora incluso él mismo hace su autorreflexión y dice, ok, tengo que dejar de, no sé, como dice, pisar el palito, tengo que ser una persona mucho más centrada porque también si el equipo lo ve a él perder la calma y la compostura no llegamos a nada, ¿no? Y el equipo también se puede poner incluso más tenso, no saber qué hacer, pues así ves a tu cabeza, ¿no? Ponerse así. Entonces sí he visto que ahora trata de hacer un mejor control de manejo emocional y de sus emociones para que no le ganen esto, pues, ¿no? Ok, y ahora en el caso, ¿de qué manera demuestra su jefe la motivación hacia el trabajo y cómo la transmite al equipo? Es una persona que siempre trata bueno, es bien apasionado con lo que hacemos, entonces, y es algo que siempre ha tratado de mostrar al equipo, ¿no? Que trata de motivarnos, uno poniéndonos a cada uno en lo que le gusta. Si bien hacemos desarrollo, hay varias herramientas dentro de lo que trabajamos, entonces trata de que cada uno esté en lo que le gusta para que pueda estar ahí. Y siempre también los logros que vamos haciendo, imagínate, alguien se certificó en algo y él es el primero siempre en estar ahí como que publicándolo, es el primero en felicitarte, en comunicarle al equipo. Siempre trata de que todo eso bueno que sale, hacérnoslo llegar. O nos está en una reunión de gerente y algún cliente dijo, oye, me ha parecido muy bien el trato con tal consultor. Y él siempre trata de hacértelo llegar y decirte, oye, estás haciéndolo muy bien. Él mismo te felicita. Eh, También incluso con los contratos, ¿no? Tú sabes, las renovaciones, ponértelo, las sesiones de feedback, tenemos muchas sesiones de feedback que sí son uno a uno, gerente con el consultor, y ahí es donde siempre te busca resaltar los puntos buenos que tienes para que tú mismo te sientas motivado. Ok. En este caso, ¿qué comportamientos éticos específicos ha observado en su jefe cuando enfrenta dilemas o situaciones complejas? Diría que la ética es algo que dentro del equipo buscamos reforzar, sobre todo empezando del lado de que tratamos con data de clientes y otras personas, ¿no? Creo que hay que ser bastante éticos y responsables. Y Ujú. han habido situaciones en las que si hubiéramos querido, digamos, salir limpios o no querer asumir nuestra falta de alguna forma, no porque hayamos atado mal alguna data o algo así, ¿no? Pero no sé, alguna situación X, sí habría gente que como que podría, digamos, dar otra impresión o tergiversar la información y decir, no, no pasó nada, pero mi jefe es alguien que trata nos equivocamos, hay que ir y mostrarlo porque es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, en alguna situación compleja que se ha dado, sí hemos ido, digamos, hemos dado la cara.
y hemos asumido nuestra falta también, ¿no? No hemos tratado de esquivarlo. Tenemos sesiones de calidad también donde nos evalúan. Entonces pasamos auditorías donde Ujú. tenemos que ser transparentes. Incluso yo misma hago auditorías al equipo. Si yo fuera otra persona, claro, es mi equipo, podría ponerme 100 en todo y estamos todo bien y acá no pasa nada. Pero sí, siempre, por ejemplo, desde que empezamos con eso me resaltó, si algo está mal en el equipo, hazlo notar, si no sé, la métrica sale mal en ese trimestre, ok, ya será motivo para que nos reunamos y podamos encontrar una solución, ¿no? A lo que tal vez nos esté faltando, reforzar algún tema, ¿no? Entonces sí es algo que tratamos de mantener en el equipo. Ok. Y ahora sobre el clima laboral, ¿cómo describirías el estilo predominante de comunicación de su jefe en las reuniones de equipo? Mi jefe tiene que ser una persona que es bastante líder y creo que es alguien que también es bastante extrovertido. Entonces, mi equipo, digamos, a veces es un poco introvertido, no sé. Empezando también porque estamos en un entorno virtual, entonces la comunicación es todo vía virtual, precisamente, pero ustedes entenderán, es diferente trabajar virtual, por más que nos veamos mediante una cámara, estar con una persona en sesión presencial y tenerlo aquí. Son dos dinámicas completamente distintas. Pero siempre veo que trata de incluso generar en algunas sesiones este espacio donde nos podamos relajar, hablar, desestresarnos, incluso conocernos un poco más ahora que tenemos este equipo nuevo, para que nos puedan conocer y creo que también fluye un poco mejor así el equipo. Ujú. Ya, ok. Y ahora, ¿qué gestos o expresiones no verbales caracterizan la comunicación de su jefe durante las interacciones diarias? Y con expresiones puede ser como expresiones faciales, algo así. No, no verbales me refiero a pensamientos, sentimientos que utilizan. Por ejemplo, mm, por ejemplo, con las manos, ¿no? Por ejemplo, cuando les chocan por aquí, oye, tienes que estar bien para que hagas su trabajo, así. Ah, No, ya, bueno, no solamente de habla, sino físicas. claro, o sea, nosotros como, bueno, empezando porque no, como decía, no estamos en físico, estamos en un entorno virtual, pero a veces como cuando estamos hablando y que estamos en una sesión y algo no salió bien, sale un correo, sí, como que se nota, como tú dices, sí, en los gestos que hay. Y ahí puedes ver claramente cómo se siente, ¿no? Si está feliz, incluso vas a ver dónde se para, esto así, como que incluso dice abrazo virtual y cosas así, pero cuando está molesto lo vas a ver así como que, entonces así, en su misma cara se ve. Y ahí tú ves, ¿no? O sea, si está angustiado, incluso si ha estado molesto, ¿qué ha pasado? Lo ves así, ¿no? O sea, diría que es una persona que, al menos con sus gestos, que es lo más que podemos ver virtual también, porque a veces incluso ni siquiera tenemos la cámara, entonces, sí, a veces es un impedimento para no ver eso, pero cuando lo vemos, suele ser eso. Ujú. Ok, ¿de qué manera adapta su jefe el tono en el contenido de su comunicación según el contexto o la persona con quien interactúa? Ya, ahí sí diría que creo que incluso a veces depende del cliente, ¿no? Cuando estamos por ejemplo, cuando, digamos, entré como practicante, no era en un principio yo no era directamente su practicante, luego pasé a hacerlo. Entonces sí, como que yo me daba cuenta de cuando hablaba conmigo, en el tono, en cómo me explicaba, incluso como que la paciencia. Y bueno, también considerando que era un entorno donde éramos casi todos hombres y yo era la única mujer. Sí, me daba o sea, incluso cuando algo hacía mal, obviamente no reaccionaba igual conmigo que como reaccionaría con algún principal en el que ya conoce mucho más años y que es hombre. Entonces sí, y también yo le he visto con clientes y él su tono es otro, su forma de expresarse es otra, y entonces estamos en el equipo sí es alguien un poco más coloquial, ¿no? Entonces diría que varía más que nada dependiendo de la persona, ¿no? Y el cargo. Obviamente siempre con respeto, eso no se pierde, esa es la base, claro, pero sí trata de cuidar las formas, ¿no? Ok. Y por último, ¿qué aspectos de la comunicación de su jefe considera que podrían mejorarse para una interacción más efectiva con el equipo? Algo que sí le comenté a mi equipo, a mi jefe, por ejemplo, por más que estemos en un entorno virtual y por él esté en provincia, sí como que dije, sería bueno, por ejemplo, fomentar más sesiones donde nosotros como equipo nos podamos reforzar. Porque esas sesiones, si bien a veces uno diría, va presencial y a veces se distraen y otras cosas, a veces eso es bueno para fortalecernos uno dentro del equipo. Dos, también a veces él
ahora mismo, por lo mismo que hemos balanceado un poco la carga de trabajo y él está un poco más del lado del cliente, igual es bueno que él como gerente interactúe un poco más con su equipo, ¿no? Él sigue siendo nuestra cabeza, como podemos decirlo. Entonces, si bien yo estoy ahí, sé que voy a distribuir el trabajo, voy a tratar de estar lo máximo posible, igual es bueno que ellos sientan la presencia de su gerente, entonces sí como que le dije, hay sesiones a las que a veces ya no puedo llevar la sesión, estoy hablando ahí, pero sí sería bueno que ellos te sientan ahí, que se sientan tu respaldo, ¿no? Sobre todo es una situación complicada. Y es algo que sí, lo hemos hablado, lo hemos trabajado, e incluso estamos viendo cómo hacerlo de acá ya, por ejemplo, de cara al otro año, ¿no? Planificando 2025. Ya. Muchas gracias, Alexandra. Ahora te voy a pasar con mi compañera Marianela. ¿Qué tal? Buenas noches. En mi caso, le voy a hablar también acerca también del clima laboral. Primero quisiera que me cuente cómo describiría el clima laboral en la empresa y del 1 al 100 según su experiencia y percepción, perdón, del 0 al 100, ¿cómo lo calificaría? A ver, el clima laboral es algo que tratan de ver bastante el lado de talento humano, es algo que nos tratan de reforzar incluso en otras sesiones, que se sienta, como dicen, la cultura de la empresa por todos lados. Y que uno pueda entender también, ¿no? La cultura. A veces como que sabes que estás ahí, ves el valor, pero como que no entiendes cómo se puede reflejar en ti en tu trabajo. Entonces sí diría que es algo con lo que talento humano está bastante comprometido. Nos ayudan a nosotros los gerentes, gestores, coordinadores, entonces para que también lo podamos agregar al equipo. Entonces sí consideraría que es un aspecto que se maneja bastante. Si tuviera que calificar del 0 al 100 comentaste, ¿no? Creo que lo pondría en un 90%. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algunas cosas como que se abordan, pero tal vez, no, o sea, que se abordan, sí, pero yo digo, tal vez se podrían abordar de alguna manera como que para que sea un poco más dinámico, sobre todo con el equipo, ¿no? Más rápido o algunos otros espacios, a veces a veces, por ejemplo, hacen reuniones donde se quiere reforzar esto, pero en plena sesión de daily, ¿no? Y el equipo a veces está en otra, está pensando en lo que ellos quieren comentar en la sesión, que en sus propias atenciones, entonces como que no lo siento focus en lo que quiere decir en tu mar, entonces como que por ejemplo, eso sí les digo, sería mejor que lo hagamos en este otro espacio, ¿no? Y así, como para que se pueda entender mejor, ¿no? Ok. ¿Y utilizan alguna herramienta para pedir el clima laboral? Y si es así, ¿me pudieras comentar cómo funciona y con qué frecuencia Ah, se realiza? para medirlo, algo así se refiere. Ujú. Una metodología o herramienta que A utilices. ver, no sé si exactamente es una método, o sea, entiendo que si bien, no sé, está eso del Great Place to Work, algo así creo que se llama, que es como hacen una simulación de, digamos, preguntas de ciertos pasos para que el equipo considere que está en un lugar que ellos podrían decir Great Place to Work. Entonces, entiendo que hacen estas de encuestas y despliegan estas actividades de talento humano 2 a 3 veces al año, de lo que al menos he visto en lo que estoy. Y sí tratan de que todo el equipo, o sea, lo recuerdo porque también nos piden en coordinación con nosotros que todo el equipo pueda llenarlo, ¿no? O sea, estar ahí reforzándolo y eso es más que nada lo que he visto que hacen a través de las encuestas y luego también en las reuniones, por ejemplo, de fin de año, principio de año, aniversario de la empresa, o sea, donde está la gran mayoría del equipo, como que los suelen reforzar todavía más, ¿no? Y nos enseñan los resultados y cómo vamos y así. Ok, y aparte de las estrategias que ya me comentaste, ¿tiene alguna otra estrategia que implementen para mantener o mejorar su clima laboral? Del lado de talento humano no sabría decirte, de nuestro lado, así como área, es más que nada reforzarlo a través de otras actividades un poco más dinámicas. A mí a veces como que enseñar un PPT o hacer la encuesta no se me hace muy viable siempre. Entonces trato de hacer otras actividades como juegos, interacciones, Kahoot, algo como que te haga un relax y puedas, Ya. ajá, eso es de mi lado, ¿no? Del lado de área de gerencia general. Ya. Y desde tu perspectiva, ¿qué factores crees que influyen más en el clima organizacional de Neora? Con factores en general, algo en específico. Sí, en general. Al- a ver, creo que también el cómo es un poco la empresa. Hay empresas que son, digamos, tienen unos lineamientos a veces un poco más firmes o son a veces un poco más formales. Entonces creo que la cultura se ha tratado también de adaptar a cómo son sus colaboradores, ¿no? Entonces hemos ido un poco por ese lado y sí. Ok.
¿Y qué métricas o indicadores utilizan para medir el rendimiento de los trabajadores? Desde nuestra área de desarrollo. Sí, Como te comentaba, tenemos métricas que se miden, a ver, son indicadores de área que se van viendo cada 3 meses, son trimestrales. ok, Eso es más que nada para medir el área, como te decía. Si bien es trimestral, o sea, vemos el resultado al tercer trimestre, hacemos un seguimiento semanal. O sea, yo cada cierre de semana voy evaluando cómo va. En base a cómo vamos yendo, obviamente también se lo comunico al equipo. Si hay algo que yo pueda ver que se pueda reforzar para que ese indicador, más allá de cómo quedemos con el indicador a nivel de gerencia, pues si hay algún problema hay que tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces trato ahí de ver la forma de reforzarlo. Si hay algo que conversar con el equipo, se conversa. Si tal vez hay que aplicar una metodología, se aplica esa metodología, pero es algo que sigamos midiendo bastante cercano. ok. ¿Y qué relación considera que existe entre el clima laboral y el rendimiento de los empleados? Yo creo que si el empleado no se siente en un buen clima laboral, no va a rendir bien. O sea, por más que él quisiera estar en la empresa o hay algo que lo ate más allá de un contrato, si el colaborador no se siente feliz, no va a trabajar feliz y no van a haber buenos resultados. O sea, yo siento que el colaborador es la base de la empresa. Ujú. Entonces tenemos que ver que ellos se sientan en un buen ambiente, ¿no? O sea, en todo sentido. Por eso sí es algo que me parece importante que podamos ir mapeando y que ellos también se sientan en la confianza de decir, ¿no? Oye, no me siento en un buen clima laboral, ya no me estoy hallando en este lugar y ver soluciones, ¿no? Ok, y para lograr ello, ¿qué realiza? ¿Cuáles son las principales prácticas que utiliza ustedes para poder motivarlos? De mi lado, por ejemplo, algo que hemos implementado, nosotros tenemos lo que es la línea de desarrollo, que es algo que lo ve talento humano, ellos son los que van mapeando las actividades y todo. Y bueno, cuando llega a un puntaje en eso, vas ganando como recompensas, premios que van canjeando Ajá. días libres, Entonces, claro, a veces los chicos no se sienten muy motivados porque lo sienten como que, ay, tengo que dar por ejemplo, certificarse, ¿no? Ay, tengo que dar un examen, o ay, tengo que hacer una capacitación, o sea, no lo ven como que de un lado así. Al principio como que no se sentían ni siquiera motivados como que para avanzar. Entonces, por ejemplo, a mi lado traté de hacer algunas dinámicas como para reforzar y que eso también les cuente a sus líneas de desarrollo. Entonces, empezamos con actividades así como Kahoot, hay otra herramienta y no me acuerdo el nombre, Quiz. Quiz es básicamente, por así decirlo. Y eso, por ejemplo, al principio lo hice como que para testear cómo íbamos y a ver si les gustaba, porque también dije, bueno, puede ser que cuando algo es muy repetitivo, pues ya no se sientan Aburre, cómodos, no se claro. aburra. Pero, por ejemplo, hubo una semana que no lo hice porque lo hacía alternando y como que me dijeron, Ale, ¿y el Kahoot? ¿Dónde está el Kahoot? ¿A qué hora empieza el Kahoot? No hay Kahoot, ¿no? Y yo como que, les gusta. Pero entonces dije, ok, no es que no les gusta el Kahoot, pero tal vez es un tema muy repetitivo, no sé, todas las semanas le hablo de un valor de la integridad. Si se van a aburrir, tiene que ser un poco más dinámico. Ujú. A veces como que me dicen, oye, le tengo que hacer, estamos conversando una reunión y me dicen, oye, le tengo que hacer mi capacitación, que no sé qué. Entonces, por ejemplo, es como que, mira, pero puedes hacerlo así, el equipo anterior lo ha hecho así, como que para que darles una guía y como que yo, entonces lo puedo hacer así, lo puedo ver con tal, y ya lo hacen, ¿no? Eso me ha pasado hace unas semanas, les han pedido capacitación, y claro, al principio, y sobre todo con clientes, ¿no? Es como que a los chicos les da temor, nunca lo han hecho algunos, entonces hay que tratar de ver la manera de que no lo sientan, por ejemplo, como una imposición, oye, te obligo, tienes que, sino que ellos mismos se sientan motivados. O me certifico para yo mismo crecer, ¿no? No porque me lo estén obligando y me digan, oye, no necesitas, si no, no te contrato, no sé, algo así. Pero ellos mismos se sientan, ¿no? Y puedan mantenerse motivados y lo hagan, ¿no? Ya no lo sientan como algo esclavizado. Ok, ¿y ustedes cómo reconocen el buen desempeño dentro de la empresa? El buen desempeño, justo relacionado a eso hace poco con varios el área toda la empresa en general, han tenido desempeños, han ayudado con sus exámenes y con ciertas acciones a que logremos especializaciones a cara de nuestro partner oficial que es Oracle. Entonces, por ejemplo, desde Gerencia General les organizaron una cena a todos ellos en modo reconocimiento. Les hicieron una cena, les hicieron las palabras, felicitarlo, lo hicieron llegar a toda la empresa, o sea, tampoco es que fue algo que se quedó con ellos, porque también se busca ver como que, miran, estas personas lo han logrado, ustedes también pueden, ¿no? Y como que se sientan motivados.
del lado también de mi área, por así decirlo, mi gerente, como decía, es el primero en felicitarlos y en enterarse y comunicarlo siempre. A veces como que también los chicos estaban, uno de ellos, por ejemplo, estaba con temor al examen porque sí he estudiado, pero y siempre está ese temor cuando uno va a dar un examen, ¿no? De que por más que has estudiado, te has amanecido, estás como que, ¿y si algo sale mal? Entonces siempre está, siempre hemos estado como que, no, pero tú puedes, todo el equipo ha estado ahí, incluso cuando sabíamos que iba a dar el examen, era como que, oye, fue un día de semana, o sea, un fin de semana, que diríamos, nadie está conectado, pero tenemos un grupo de WhatsApp y estábamos ahí mandándonos como que la buena vibra, como quien dice, oye, suerte, te va a ir bien, has estudiado, incluso a algunos les pasaban recursos de estudio, entonces sí es algo en lo que hemos tratado de que el equipo se sienta motivado y como que justo terminó de dar su examen y decía equipo, me certifiqué y todos como que, felicidades. Y hacemos una sesión, incluso después hicimos una sesión con ellos que se habían certificado así para felicitarlos. Porque es bueno que también ellos se sientan como que reconocidos, ¿no? O sea, es un esfuerzo que han hecho, o sea, dar un examen fuera de que estés en la universidad, en el trabajo, es un esfuerzo que te cuesta y que bastante, ¿no? Entonces, tampoco es como que, ya hice el examen, ok, es porque tenías que hacerlo, ¿no? Algo así. No queremos que se sienta esa vibra de obligación, ¿no? Queremos que ellos mismos se sientan de que están creciendo, ¿no? Y sí, ellos mismos dicen, oye, ahora quiero dar este examen, quiero hacer esto, nos compartimos recursos siempre, como hemos estudiado. Entonces, sí considero que estamos bastante comprometidos con eso. Qué bueno. ¿Y existen algunas programas de capacitación que contribuyan a mejorar la motivación de los Ujú. trabajadores? Sí, hacemos bastante lo que son capacitaciones. Siempre tratamos de encontrar un espacio dentro de todos los meses donde hayan capacitaciones, se comunica con tiempo, se da el espacio también para que los chicos puedan subir, ¿no? Y como que pues, estén enterados de cómo hacer estas cosas. Pero sí, Ok. es algo que es durante todo el año, eso sí. Cambiando un poquito de tema, te voy a hablar acerca del Employee Experience. Eh, Más o menos te voy a mencionar los touch points, que son seis. Primero es encontrar. En esto podemos ver cuál es la búsqueda de la información de la empresa, el proceso de selección. Luego entrar, crecer, consolidar, cambiar y salir. Ya. ¿Cuál consideras que es el touch point más crítico en el recorrido del empleado dentro de la empresa? Diría que son los primeros, porque, a ver, del lado de consultoría, al menos en lo que estamos nosotros especializados en Oracle, uno no es fácil encontrar personal. O sea, no hay muchas personas que estén especializadas en eso. Diría que es algo un poco de nicho incluso. Entonces es difícil Claro. encontrar a las personas, o sea, llegar a ellas, porque así nomás no las encuentran. Normalmente diría que tenemos un ciclo de rotación entre competencia y nuestro mismo partner, o sea, no hay más, no es Ah, como, no sé, alguien que es un administrador y puede ir a hacer en varias empresas, ¿no? Esto es como que a veces un poco de nicho, entonces es difícil encontrarlo. Entonces, por ejemplo, hubo esta estrategia de ir a trainees, ¿no? Como que para que desde que inicien y se vayan formando y sigan en la empresa. Pero también el proceso a veces de formación, como es algo muy nuevo, incluso son cosas que no te enseñan en la universidad, como algo es en otros sitios, entonces es un poco difícil. A veces si no tienes la mentoría adecuada, que pasó al principio, porque como toda empresa estábamos aprendiendo a cómo hacerlo, no tenían, a veces los chicos como que no sentían que tenían un mentor adecuado, que estuviera muy al pendiente de ellos, entonces ahí había algo que fallaba, ¿no? Porque de ahí en mantenerse y todo tenemos, casi la empresa tiene casi 20 años y tenemos colaboradores que han estado desde incluso que ha empezado la empresa, 18 10 o sea, de mantenerse y todo eso sí, pero a veces encontrarlos y en ese rumbo al principio es un poco complicado. ok. ¿Y la empresa ha implementado algún programa para poder mejorar la experiencia del empleado en ese punto que me mencionas? Sí, justo, bueno, al principio, nosotros fuimos de diría que por ser una promoción, una anterior a la mía y la mía fueron como que los primeros que pasamos por este proceso, digamos. Entonces sí, hemos tenido bastantes reuniones, tanto con nuestro gerente como con talento humano, incluso ya tener una conferencia general en la que expusimos un poco qué es lo que habíamos sentido que no había sido ideal, ¿no? En el proceso compartí un poco y, por ejemplo, de mi lado al menos diría, yo, por ejemplo, entré como técnica, como si fuera a programar, pero en realidad mi perfil no se adecuaba más a eso, ¿no? Que mi jefe lo pudo identificar a tiempo y él mismo me pudo hacer Ah, como qué que bueno. reorganización y ya, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que me mantuve
Y, por ejemplo, luego quisieron implementar, como yo sí apoyo a mi gerente, quisieron hacer eso en otras áreas. Entonces, a raíz de mi experiencia, sí se reunieron conmigo, vimos cómo podíamos mejorar ese perfil, qué es lo que esperaban, qué es lo que yo tenía, y como que sí, sí estuve un poco a la par con talento humano para que podamos mejorar el perfil y sea un poco más fácil de encontrar y también que las personas se puedan adecuar más fácilmente, ¿no? Entonces, sí, a raíz de eso sí, se han habido bastantes conversaciones, reuniones como para mejorar esto y que ese proceso sea como que más sencillo y más llevadero para las personas. Ok, entonces podríamos concluir que algunas herramientas que utilizan para poder mejorar la experiencia del cliente es a través de auditorías, reuniones. Ujú, sí, se podría decir auditoría interna, ¿no? O sea, muy al interno con lo que ha pasado. Y también, por ejemplo, como digo, a veces se van rotando entre competencias. Entonces tenemos personas que vienen de otros lados y nos cuentan también su experiencia, ¿no? Oye, en mi empresa antes era así. Entonces como que vamos rescatando un poco de lo que puedan hacer. O tal vez hacían bien, pero también como que si hacían algo mal, decimos, oye, esto no hay que repetirlo nosotros, ¿no? Entonces sí, sería Ok, más o menos viendo eso. ok, eso sería todo por mi parte. Gracias. Le paso a mi compañera Gaby Vázquez. Sí. ¿Qué tal, Alexandra? Mucho gusto. Mis preguntas van relacionadas a lo que es gestión de personas y, en tu opinión, a mí me gustaría saber cuáles crees tú que son los principales obstáculos que enfrentan tu equipo, tus colaboradores para poder desarrollarse mejor en la empresa, ¿no? Diría que, por ejemplo, algo que a veces les cuesta es que como área, casi todas las áreas, por ejemplo, tienen reuniones y sesiones donde están más presencial y se conocen un poco más entre todos, ¿no? Del equipo técnico, como decía mi gerente, no está en Lima, entonces así nomás como que se organice algo, no es muy seguido y aunque parezca a veces un poco así como que, pero es algo un poco más, no sé, social, no, porque o sea, nosotros interactuamos bastante con toda la empresa, o sea, y sobre todo con el lado de consultoría, donde está la gran mayoría, entonces a veces los chicos como no tienen afinidad o no saben como que se les dificulta a veces al principio comunicarse con las otras personas, ¿no? Como que hay ese impedimento hay como una brecha ahí a veces al principio. Y yo he visto que se ha roto mucho eso después de que se han conocido en algún evento o en alguna actividad más allá afuera. Es como que, ya te conozco y luego fluyan mucho mejor. Entonces, es algo que sí estamos tratando de trabajar con el equipo para que tal vez a pesar de que no esté nuestro gerente siempre, igual vamos a encontrar esos espacios, ¿no? De crecimiento. Claro, así como me mencionas, la forma que ustedes manejan tanto el trabajo en remoto como la necesidad de que tu equipo pueda colaborar entre sí mediante reuniones, mediante eventos, ¿tú crees que podría haber algo que mejorar en este aspecto? Aparte de... En la, en las aparte de hacer las Claro, reuniones, eso, algo que se podría mejorar. como equipo, ¿no? Nosotros, creo que algo que también, no sé si podría aportar un poco más, pero también como no diría que igual sí va un poco relacionado, pero es que tenemos equipo que es bastante joven y, por ejemplo, al principio no teníamos el equipo más experimentado no siempre era como que alcanzable, o sea, no siempre estaba disponible, estaba más que nada en otras reuniones o en otras cosas, entonces había también otra brecha ahí que hemos tratado de ir aliviando, ¿no? Hablando un poco más para que la conversación sea más fluida, puedan ellos sentirse más en confianza, diría. Y también con los otros proveedores, ¿no? Porque a veces también hay esto que se hacen transferencias, cosas, y como que los chicos no saben muy bien cómo reaccionar a ello, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ya ahora acerca de tu equipo, ¿qué habilidades tú crees que deberían mejorar tus colaboradores para poder enfrentar los retos tecnológicos que tienes, ¿no? En tu empresa? Uno de los retos que, si bien yo estoy siempre para apoyarlos, es que puedan levantar la mano. O sea, a veces por ejemplo, una situación, te fue que pasó hace poco, ¿no? Si bien yo estoy encargada de organizarlos, ver las atenciones que hay, a veces, pues, digamos, del otro lado, por querer que las cosas sean más rápido, no contactan conmigo, porque claro, conmigo tendrían que seguir todo el procedimiento, entonces van de frente con el consultor, ¿no? Y a veces sí hay algunos gestores que su método de trabajo es aplicar la presión, ¿no? Como que apurarle, oye, insistir. Entonces, a veces el técnico se puede abrumar y por no quedar de la contra, digamos, a alguien mayor, sobre todo a los chicos que son más jóvenes, como que ya se lo guardan, ¿no? Entonces, no siempre a veces levantan la mano y decir, oye, tengo esta cosa, alguien me está pidiendo esto, ¿no? Como para que uno mismo lo pueda ayudar. Entonces, ellos mismos tratan de solucionarlo todo,
Y ya sabemos que a veces cuando se trabaja uno solo, pues no puede, ¿no? A veces necesitas el apoyo del equipo, no solamente mío para delegar, o sea, también puede ser que alguien haya enfrentado ya ese problema antes y te pueda decir, oye, esto lo puedes ver de esta forma, lo puedes ver, o por qué mejor no sigues esta otra ruta, no lo sé. Entonces sí es algo que converso mucho con el equipo para que puedan expresar, o sea, no se queden callados, no se queden como que tampoco reprimidos ante otra persona, o sea, que puedan expresarse un poco mejor, ¿no? Eso es uno, y también otra cosa que hemos reforzado bastante en el equipo, un ratito. Ay, lo siento. Ya, algo que me falta reforzar el equipo también es la responsabilidad. O sea, eh, tenemos mucho equipo joven, ha sido su primera chamba, por así decirlo. Entonces, a veces del entorno, pasar de la universidad al entorno de trabajo, es una transición que considero que hay, pero también a veces hay cosas que no se toman muy, muy en serio, o como que decían, nada, después lo puedo ver, y como que incluso hemos tenido ya antes casos un poco más fuertes, ¿no? Donde la persona tenía que ser separada por ciertas actitudes. Entonces hemos tratado de reforzar eso con el equipo para que no se vuelva a repetir, para que vean la importancia de ciertas cosas, la responsabilidad. Entonces, algo que también, más que nada, tal vez en otros equipos no se vea, porque tal vez de gente como que ya que tiene un recorrido profesional más amplio, pero un equipo que es joven y que recién empieza, creo que sí es importante de reforzar. Como mencionas, cuando ingresa equipo joven a tu equipo, a tu empresa, ¿crees que los programas de capacitación están actualizados para poder atender las necesidades de tu mercado o crees que se podrían cambiar? Eh, Están en constante evolución. O sea, en un principio cuando entró sí podría decir que en algunas cosas está desactualizado. No es incluso desactualizado tanto por la información de cómo está el mercado, pero tal vez en cómo se abordaba para alguien que es nuevo, ¿no? Como decía, mucho de esto que a veces vemos es muy de nicho, o sea, no es algo que como que, sí, lo vi en un curso de la universidad y como que por ahí lo puedes ver. Entonces al principio como que le ponían todos los conceptos un poco más complicados, los chicos se abrumaban con lógica porque decían, no, y eso tengo que ver todos los días, no lo entiendo, cómo voy a trabajar, después hago algo mal, ¿no? O sea, entonces como que tratamos de abordarlo con otros conceptos que al principio ellos se han visto, esto sí lo he visto en programación en algún curso, estos servicios sí, algo como que más suave para que se vayan acostumbrando. Y luego, ya eventualmente como que ya iban por ese lado y ok. Y también los hemos tratado de poner, que es algo que se ha implementado recientemente, que es la especialización. Es claro, es bueno que todo el equipo sepa todo, pero cuando recién estás aprendiendo, obviamente no vas a ser crack en todas las herramientas. O sea, es muy complicado y también te puede abrumar a ti mismo, ¿no? Entonces, como que más o menos con mi jefe al menos, se reunió con todo el equipo, no solamente con el equipo joven, o sea, con todos y dijimos, a ver, ¿en qué te quieres especializar? ¿En qué le quieres? Porque es un esfuerzo también especializarte, ¿no? Entonces, cada uno ahorita está, por ejemplo, en su nicho, en lo que más le gusta. Se ha visto los resultados, a comparación del año pasado, por ejemplo, tenemos mucha más gente capacitada, hemos logrado especializaciones a cara con el partner, tenemos clientes nuevos, proyectos más grandes, porque ya tenemos equipo un poco más enfocado. Es más fácil atender un soporte y lograr los niveles de cumplimiento, como mencionaba con el cliente, porque es como que antes me decían, oye, necesito a alguien que vea esta pantalla de, no sé, Apex. ¿Y quién ve Apex? Él sabe un poco, él también, pero ninguno era como que especialista en su tema, ¿no? Entonces, todo se demoraba mucho más. Entonces ahora es como que, él sabe, ok, lo hace, va, lo hace, se hace en el plazo y ok, genial. Entonces, sí, es como que hemos tratado de actualizarlos. Capacitación, como decía en un momento, no solamente para los nuevos, incluso reforzar a los que ya tenemos de tiempo, ¿no? Claro, y yo también considero que eso también puede, si tu persona está más capacitado, también influye que estén más motivados y satisfechos en su trabajo, ¿no? Claro. ¿Me podrías comentar, aparte de esto, qué otras estrategias tú consideras que se pueden implementar en la empresa para poder mejorar más la motivación y la satisfacción de tus empleados? Creo que otra cosa que justo, como mencionaba al principio, por ejemplo, algo que en un momento pasó y que sí se lo mencioné a mi jefe. Claro, si bien la empresa te puede dar todo y estás feliz y hay otras cosas, creo que también, por ejemplo, ese factor económico en algunas personas influye. Entonces es algo de todas maneras, o sea, así sea un tema tabú, no sé, para algunos, yo sí creo que eso influye. Entonces, por ejemplo, antes había esta política de que eres practicante y si no tenías, o sea, tenías que ser practicante puedes ser practicante pero indefinido, o sea, hay gente que ustedes saben practica desde quinto ciclo, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, como eras practicante,
en ningún momento podías ganar más. O sea, puedes ser 2 años ya de practicante porque tú proactivo querías practicar de quinto, sexto ciclo, pero ya tienes un conocimiento, quieras o no, 1 año, 1 año y medio, ya, y los chicos van asumiendo proyectos, o sea, al menos como va la empresa. Entonces, antes decían, no, pero eres practicante, entonces tienes que tener el sueldo mínimo. Mientras que otras empresas no, pues no, o sea, te van aumentando. Entonces, había mucha gente que como que se quedó como que, pero es que en otro lado me dan más. Y como que también había fuga de talento. Y si te das cuenta, es una inversión que uno hace de capacitar, también es una inversión, pues, ¿no? Entonces, y tú sabes que en tu equipo, pues, o sea, en tu campo no hay mucha gente que va a tener disponible, entonces doble gasto aún, y es algo que es más preciado. Entonces, sí, como que han tratado, por ejemplo, ahora de ser más flexibles incluso ya, más allá de eso, también cuando eras practicante pro es 1 año nada más que puedes hacer, ¿no? Pero antes te obligabas, así tenías mucho tiempo practic pre, igual tenías que hacer practic pro 1 año. El chico es como que, se quedan así. Hubo un tiempo en que, bueno, me enteré y se querían ir a otros sitios, entonces se conversó y ya, claro, mi jefe ha conversado con cada uno, yo no entro mucho en el tema económico, no tengo la decisión final claramente, o sea, fue un comentario que le hice igual llegar. Y sí, o sea, a raíz de eso sí, ya luego conversé con los chicos, sé que ya como que se sienten más compensados porque algunos me decían, me siento explotado, o sea, que es algo que se han escuchado varias veces, ¿no? Me siento explotado, o sea, tengo bastante responsabilidad en el equipo, pero no siento que se me compense adecuadamente y como que eso te desmotiva, o sea, te desmotiva totalmente, yo los veía desmotivados, era como que, ¿sabes? Los que al principio los veía, sí, que sabes desarrollo, luego los veía como que, no, entonces... Yo creo que es un factor que igual hay que comentarlo, o sea, dentro de todo es bueno, ¿no? Sí, verdad me da gusto saber que la empresa tomó acciones también para poder no disminuir su rentabilidad, ¿no? Por la fuga de talentos que mencionas. Y por Ujú. último, para terminar la entrevista, una última pregunta, Alexandra. Para continuar con la última pregunta, te comentaba, quisiera saber qué herramientas o recursos consideras que podrían ayudar a mejorar la comunicación entre los equipos, ¿no? Especialmente eh, cuando se trabaja de forma remota para evitar malentendidos y la falta de comunicación importante que se da. Sí, es algo que hemos estado, justo tenemos como preocupación ahora. En realidad, bueno, uno porque han habido varios cambios al interno dentro de las áreas, entonces personas que, por ejemplo, han asumido cargos de gestor, así como que también se están adaptando un poco a lo nuestro. Y nosotros también a cómo ellos trabajan, ¿no? Y a veces, si bien se busca reforzar dentro del equipo cómo trabajamos, creo que es importante que también puedan ver de otras áreas, ¿no? Porque como digo, al final es un trabajo en conjunto. Entonces, y sobre todo en un entorno remoto, o sea, es como que un poco más complicado, ¿no? Porque como que no te ves, empezando por el chat, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces tú puedes poner un mensaje y me ha pasado, yo pongo algo así como que, jaja, nos funaron, no sé, un ejemplo, y como que la otra persona se queda así como que, ¿qué es eso? Siendo más adulta, poner en contexto así. Un poco malinterpretar, entonces se puede llevar a como que solución peor. Una cosa, por ejemplo, que hicimos es que se busque dejar constancia de las comunicaciones que hacemos, tanto con clientes como al interno, porque después hay mucho eso del yo dije, y si bien no es como que para inculpar, porque eso tampoco es el chiste, es bueno que queden las cosas claras de algún otro momento. De mi lado también hemos buscado, bueno, es algo que le pedí a mi gerente, estamos buscando reforzar bastante lo que son nuestros procedimientos, porque, a ver, el procedimiento a veces me decían, dáselo al equipo, y que el equipo, hemos hecho dinámicas, hemos hecho sesiones, hemos hecho juegos, hemos hecho de todo. Pero digo, de qué es, ya está bien, el equipo lo sabe, pero al final el que nos pide, y digamos que nuestro cliente más inmediato es el área de consultoría. Ellos no saben cómo es nuestro proceso, entonces no lo van a cumplir y con lógica, pues, ¿no? Y como que todo se va a desvirtuar de cierta manera. Entonces sí es algo que le estoy pidiendo a mi gerente y estamos trabajando. Ya lo han visto los gestores, pero estoy tratando de que todo el equipo de consultoría en general puedan hacerlo. Por ejemplo, el que me sirvió en un momento es que aproveché una sesión presencial que iban a hacer otra célula. Y como me hablo con ellos y justo la gestora en ese momento me apoyó bastante, le pedí, oye, ¿puedo ir a la sesión y como que hablar con el equipo y explicarles un poco cómo trabajamos en soporte y qué estamos buscando y qué estamos esperando como que se para que sea más adecuado? Y me dijo, sí, claro, entonces me reuní con el equipo presencial, lo conversamos, me dijeron, oye, pero este punto como que se podría mejorar, o oye, esto como que lo veo muy burocrático, nos vamos a quedar como que estancados, entonces yo les trataba de explicarle, no, mira, pero es que esto es así, así, ¿no? Y como que poner soluciones también para que no crean que es algo muy
lineal también, ¿no? Si bien está ahí, hay cosas que se pueden conversar, ¿no? No, no todo tampoco podemos ser muy cerrados porque no llegamos a nada al final, es cierto, puede llegar un punto en que te estanques, entonces sí es algo que estamos buscando trabajar y estamos viendo, ¿no? La gran mayoría de lo que estamos tratando de hacer ahorita es a través de sesiones con el equipo y los equipos para que ellos puedan estar enterados de cómo trabajamos y pueda seguir, ¿no? Hubo un tiempo también en que hubo muchas sesiones también donde les abríamos a ellos como que nos salían no conformes, no conformidades por no cumplir, pero es que claro, ellos nos decían, ¿cómo voy a cumplir algo que no conozco? O sea, tú me pides subir un procedimiento que no sé, o a veces, ¿no? También he trabajado con el equipo para que también no sean muy cerrados, como te digo, a veces se les reforzaba a ellos y como que, no sé, por ejemplo, alguien tenía que pasar por Cuba, pero por cosas de destino se demoró, entonces como que decían, no, Cuba es para como que un testeo antes, ¿no? Entonces como que antes de liberárselo a la función, a la ley de consultoría. Entonces, por ejemplo, pero estamos apurados hasta lo que pruebe Cuba y luego lo liberemos a funcional, se va a demorar, le vamos a entregar al cliente fuera de fecha, vamos a tener un cliente que no está satisfecho. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos probar en paralelo. Al final son dos personas que lo están viendo, ¿no? Si ambas encuentran algo, pues se refuerza. Y ya así como que agilizamos y, ok, vemos que el desarrollo cumple con el estándar de calidad esperado, pero también vemos que el cliente puede llegar a la fecha esperada. Entonces, son cosas que ahí se van trabajando. Claro, me parece bien cómo han podido gestionar estos problemitas, ¿no? Bueno, Alexandra, esto sería todo por la entrevista. De verdad, a nombre del equipo, queremos agradecerte sinceramente por tu tiempo y por toda la información que nos has podido brindar, ¿no? Ya que esto nos va a ayudar. Gracias, Ale. Sí. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Gracias, ¿eh? Ha sido un chicos. gusto contar con tu Suerte. colaboración. Gracias. Suerte, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.